dando vueltas, de los ascendentes, que se hayan quedado pensando o investigando, que quieran comentar. Sí, yo tengo un montón de preguntas, pero una, eh, cuando tenemos el ascendente, por ejemplo, no sé, el ascendente anual en Géminis, Sí. pero la casa uno también tiene cáncer, por ejemplo, Ajá. del arrego, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, ¿Se mira, entendió? sí, sí. Em, a menos que esté cáncer, hay dos condiciones que serían una excepción para esto que voy a decir, pero es lo que diría es lo que va a regir el tema anual tiene que ver con el signo del ascendente. Fin de la oración, puntito. Hay dos Listo, corto. excepciones para esto. La primera es que esté cáncer interceptado en primera. ¿Por qué? Porque parte de los temas de la revolución solar también va a ser todo lo que pase en la casa uno. Y dentro de lo que puede pasar en la casa uno es que esté cáncer interceptado. Que la cúspide de la 2 no esté en cáncer sino en Leo. Entonces lo tengo a cáncer ahí como, ¿por dónde voy? En ese Ujú. caso, va a haber temas cancerianos en la revolución solar. Muy de lo inconsciente, muy desde un lugar inesperado. Muy que de pronto estoy charlando con un amigo en un bar en el medio de la fiesta y me pongo a contarle cosas de mi infancia. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿No? Como la sensación del oversharing sería una posibilidad para pensar esa relación, ¿no? De ese cáncer interceptado. Y la otra es que la cúspide, perdón, que sí, que la cúspide del ascendente esté desde el grado 19 en adelante. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama progresiones simbólicas, que era parte de los temas del día. ¿Qué son las progresiones simbólicas? Lo dejo en suspenso. Y abro otras preguntas y después retomo las progresiones simbólicas y explico por qué sería la segunda excepción. Pero en general, si tengo ascendente en Géminis, el tema anual va a estar marcado por la comunicación, la palabra, los hermanos, todos los temas vinculados con el signo de Géminis. Me va a precisar el tema, la ubicación del ascendente, por casa y por signo, y voy a ver de qué forma van los temas a la carta natal en la ubicación de Géminis por casa y por signo en la carta natal, ¿no? Cómo viajan los temas del año a la carta natal. No es lo mismo si Mercurio está, perdón, quise decir Mercurio, cómo está Mercurio en la carta natal, por casi por signo. Sí, no es lo mismo un tema anual ascendente en Géminis cuando Mercurio está en la casa 4 natal que cuando está en la casa 9 natal. Cómo me va a llevar los temas a la natal y cómo va a traer temas de la natal al año va a ser distinto, dependiendo de la posición del signo y dependiendo de otra cosa que también vamos a ver hoy, que es la superposición de casas. Son nuestros temas del día. ¿Tienen más preguntas que les hayan quedado dando vueltas de la semana pasada? Sí, yo sí. Dale. Cuando está en los últimos grados de la casa también, igual que en la carta natal, pasaría de casa los planetas. Hola Fabi, bienvenida. Em, ¿Cómo estás? Eh, a ver, de nuevo, ahora voy a enseñarles progresiones simbólicas y vamos a ver algunas cosas más al respecto que puntualizan cosas de esta pregunta que trae Ale, pero después entiendo que tu pregunta tiene que ver con lo que serían los grados críticos en relación a los signos, que sí, hay algo de esto, de esa ambivalencia. En particular, yo en general digo un poco, hola Fabi, bienvenida. Si nos escuchas ahora, Hola, sí. buen día. Buen día. Disculpen, estaba un poquito enredada con No acá hay, con el WhatsApp. no hay problema. Em, Diría que yo en general tengo la sensación cuando trabajo o
asumo mucho más como grados críticos cuando trabajo con las cartas al grado 28 y 29 que al grado 0, que al grado 1. Técnicamente es cierto que cuando tengo un planeta en grado 0 todavía tiene cosas del signo anterior, sí, técnicamente es cierto. Pero la verdad es que en la práctica lo que me fui encontrando es que cuando tengo un planeta en los últimos grados de un signo, la experiencia es muy diferente. Y hay algo ahí que se tematiza en la vida, que me pasan cosas con eso. Personas que tienen ascendente en el grado 29, no sé, de Tauro, de cualquier signo, lunas o planetas en los grados críticos, en general viven la experiencia que trae ese signo de una forma con mucha intensidad. Porque cuando está en grados críticos en una natal, se vive al mismo tiempo exageradamente fuerte la energía del signo en el que está y ya con elementos del signo siguiente. Entonces tengo mucha intensidad, mucha acumulación y una ambivalencia. En mi caso personal, yo tengo la luna en el grado 29 de Acuario y mi experiencia en relación a la luna es que fue terriblemente acuariana, como mucha desconexión, todo mi mamá está loca, etcétera, ¿no? Como todo el repertorio de la luna en Acuario muy desplegado, pero además hay muchos elementos de mi seguridad emocional muy piscianos, en un montón de sentidos. Entonces, en mi experiencia, recontra. Pero siempre que lo vi, y me pasó muy pocas veces de encontrar, bueno, en realidad diría, no me pasó nunca de encontrarme con personas que tuvieran un planeta en grado 0 que trajeran cuestiones como críticas o conflictivas. Claramente era una luna en Piscis. Grado 0 de Piscis, sí, re pisciana la luna. No traía muchos componentes acuarianos. Era una seguridad emocional muy tejida en relación a lo. Y en otras funciones también me pasó lo mismo. Perdón, hice todo un amplio recorrido para decir que especialmente en una revolución solar es interesante mirar cuando los planetas están en los últimos grados de un signo, porque seguramente traigan cosas críticas, traigan como sacudones y movimientos. Y de nuevo, progresiones simbólicas, ahora les cuento por qué. Que por ahí no tanto cuando están en los primeros grados de un signo. Y lo mismo que digo siempre, en relación a las natales también, dentro de una revolución solar, cuando tengo un planeta a 4 grados de una cúspide de casa angular, está en conjunción con ese ángulo. Por ejemplo, a 4 grados del ascendente. Cuando tengo un planeta a 2 grados de la cúspide de cualquier casa, del resto de las casas cadentes y sucedentes, está en conjunción con la cúspide de esa casa. Eso sería en relación a las casas. Si tengo a Marte en casa 1 tocando la cúspide de la casa 2, me viaja a la casa 2, pero todavía está en la casa 1, entonces va a traer cosas de la identidad, va a trabajar con cosas de la identidad, va a ser parte del tema del año, por ahí más lejanamente o más suavemente, y va a influir mucho en los temas que trae la casa 2. Muy fuertemente porque está tocando la cúspide. Diría en general que cuando los planetas tocan las cúspides de las casas, su influencia sobre esa casa se intensifica. Y que cuando lo hacen desde la casa anterior, traen esta ambigüedad que traen los grados críticos también. En general, todo este tipo de informaciones son accesorias respecto del núcleo de la información que nos lo va a dar el ascendente por signo y que nos lo va a dar el ascendente por superposición en relación a la carta natal, que es el otro tema que vamos a ver hoy. Todo lo demás, estos pequeños detalles, mirá, sí, tenés acá a este que te... Son detalles que van aportando matices en la información y detalles en la información, como que me van aportando como, bueno, tengo la gran composición que es un caballito en una pradera y le pinté una florcita. ¿No? Es más accesorio. Em, Y probablemente de toda la información que hay en una entrevista que hagan para hacer una devolución de una revolución solar, hay un montón de cosas de las que no hablen, porque es un montón. O en general también el tema natal, cuando uno lo pone sobre la mesa, el otro le dice, justo este año, que no sé qué, y te pones a charlar y pasan cosas. Entonces, digo, no hace falta ponerse súper detallistas y meticulosos con estas cosas, pero es interesante verlo, porque por ahí
tengo en esa relación con la cúspide de una casa al regente del año, o esta persona me trae preguntas sobre lo vincular y Venus no sé qué. Entonces es interesante saberlo, pero esto, tengan en cuenta que son como detallecitos del paisaje. O por lo menos la invitación que yo les hago es a que estos detalles no tengan tanta centralidad, porque muchas veces terminan haciendo que la persona se maree y se vaya pensando Sí. que cuando Venus entre en la casa 6 va a pasar algo no sé qué, y un poco perdida de que quizás la invitación principal del año es a trabajar con tales y cuales temas, ¿no? Entonces, mi invitación es que el acompañamiento que traemos para el año de la persona a través de una revolución solar tenga que ver con poder hacer ese proceso de investigación al que invita el año, tanto de ese área abstracta del universo, Aries, Escorpio, no sé, lo pisciano, como de la propia vida, de lo que a mí me pasa con esa partecita de mí mismo, de mi carta, de mí misma, ¿no? Entonces, entender mejor mi relación con lo pisciano, no sé, mi relación con lo onírico, mi relación con lo blando, con lo flexible, no sé, tomar clases de yoga y ablandarme y abrir el cuerpo, encontrarme de otra forma con la música, son partes de una experimentación de un área de la experiencia que seguramente me va a enriquecer, porque seguramente desinhibo algunas cosas, flexibilice otras. Entonces, me parece interesante como este abordaje más amplio, más macro. Usen los detalles para puntualizar cosas y para generar como algo más preciso en la lectura, pero no se pierdan en los detalles. Digo esto porque hoy les voy a traer detalles. Es una pregunta muy cabal, muy central, muy eh, importante, digamos, cuánto yo logro em, perdón, no quise decir eso, quise decir, es una pregunta cabal y central, ¿para qué es la revolución solar? Y hay muchas formas de abordar una revolución solar y hay muchos destinos posibles de esa lectura y de esa interpretación. Esto era para la charla introductoria del primer día, pero bueno, apareció acá. Eh, Pasa. y me parece, porque digo, un poco igual de esto hablé, hay algo de la posibilidad de predecir cosas que van a suceder en el futuro que puede ser muy hechizante, pero que también puede ser muy angustiante. Entonces, tener en claro cuál es el objetivo que tenemos a la hora de leer y de interpretar una revolución solar, me parece que está bueno. No quisiera cerrarlo, quisiera como darles el espacio para que cada cual pueda desarrollar su propio modo, sí hacer esas advertencias como, bueno, cuidado con una predicción exageradamente precisa porque puede traer cierta ansiedad, cierta incomodidad, y en general mi invitación es abordar las revoluciones solares en esta perspectiva de poder entablar una relación como más o menos eh, con cierta humildad con la vida y con el mundo, en donde yo me disponga al aprendizaje, ¿no? Como si fuese que este año voy a cursar esta materia en la universidad. Bueno, algo de eso. Es un poco como lo plantea Caruti también. Eso. Pero también les invito a que vayan desarrollando el propio modo, porque después cada cual tiene como su propia agenda, entre comillas, ¿no? Soy, soy astróloga porque de algún modo me interesa acompañar a la gente en un proceso de sanación, soy astrólogo porque quiero lograr que no sé qué, como cada cual tiene íntimamente sus propósitos de bruja, de brujo. Y no están ni bien ni mal, son parte. Sí, quizás es interesante tenerlos en claro y tener en claro que a veces puede coincidir más o menos con lo que viene a trabajar una persona, que a veces hay gente que viene como muy en sintonía con nuestro modo, con nuestra forma de pensar o con nuestras búsquedas e investigaciones, pero hay gente que viene a buscar otra cosa y que también es una decisión que le comparto a esa persona, cuando claramente dice, no, yo lo que quiero saber es si este año me caso. Ok. Bien. Cuenta una cosa graciosa al respecto a tu mamá. Buen día. Hola, buen día.
Vos sabés que mi suegra siempre se hacía, no sé si sigue haciendo, la carta de la revolución con una señora que es re predictiva. Yo después la mandé con otra y con otra astróloga, mucho más de la onda de esto que estamos diciendo, de cuál es la invitación del año y tal. Y como que su devolución fue, no me gustó porque fuera como muy, no sé, no me acuerdo qué palabra usó, pero tipo, claramente mi suegra lo que quería era que le vayan a decir cosas. Claro. Tipo, lo que le va a pasar, y era muy gracioso porque todos los años era como, bueno, ¿cómo te fue con Graciela, Segri? Este año voy a ser abuela, me dijo. Todos los años lo mismo. Y es muy gracioso porque con Rami era tipo, vamos a tener un hijo cuando nosotros queremos. Entonces, Claro. como, claramente por ahí había cuestiones, pero la forma que tomaría eso que la astróloga veía, claramente hubiese sido un montón. Pero era muy gracioso que todos los años era, este año voy a ser abuela. Ah, como que a Sí. veces, viste, no, digo, es mucho más rico para mí lo de cuál es la invitación y eso, pero a veces la gente es como que Ujú. Sí, 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 cero tal cual. sintonía con esa invitación. Ujú. Sí, hay mucha gente que usa un poco la astrología para decir, ah, es culpa de Mercurio que está retrogradando, ok, no proceso nada, no pienso nada, no hago nada al respecto. Claro. Bueno, está bien, es parte de lo que, del mundo en el que vivimos. Sí, por ahí, como en relación a una ética personal, lo que traería es que muchas veces cuando hacemos predicciones, lo que logramos no es más que la persona diga, qué groso este, qué grosa esta que me dijo que, ¿no? Y bueno, está bueno que sea un servicio para el otro. Es importante que sea un servicio para el otro. Dentro de esto, de esa lógica, que sea un servicio para el otro, a veces puede caber algo del orden de lo predictivo. Che, mirá, en 6 meses veo que hay una cosa ahí, un colapso, que no sé qué. O sea, me da la sensación de que la madre se va a morir. Tengo un montón de elementos que me hacen pensar eso. Intuitivamente yo digo, che, se le caga muriendo la madre a esta persona. Bueno, quizás lo que puedo hacer es trabajar con la muerte simbólica de la madre y acompañar un poco con algunos recursos esto, qué sé yo, ver cómo está la persona, si la veo muy tambaleante, que está como muy en una y que no da pie con bola, quizás esa muerte la puede desparramar, entonces capaz que sugerir empezar algún espacio terapéutico, buscar cómo hacer para acompañar la posibilidad de recibir esa información. Em, o ese acontecimiento, digamos. Pero sí, me parece que hay una pregunta fundamental que hacerse ahí que es, ¿esto lo voy a decir para el otro o para mí? Ujú. Eso. Seba, Sí. ¿cómo ves vos el tema de la muerte? Yo ni en pedo le diría a alguien que se le va a morir, porque me parece que no tiene sentido, porque una, porque no somos Dios, por esto de la humildad, y otra porque Ujú. saber 6 meses antes que la madre se va a morir es como sufrir con antelación y meterla a la persona en un infierno psicológico, en un duelo, bueno, en fin. Ujú. ¿Dónde ves la muerte vos? Porque yo la he visto relacionada en aspectos con Neptuno, viste que nos asustamos a veces en los aspectos a Plutón y todo eso, Ujú. o a Saturno, pero nunca he visto en el caso de la muerte eh, así con aspectos a esos planetas, ni a Plutón ni a Saturno, sino más bien a Neptuno. Te digo porque el año pasado se murió una muy querida amiga, Ujú. joven, y había un aspecto de su sol a Neptuno así muy, muy, muy marcado. Ujú. Después que se murió, por supuesto, le vi la revolución solar y me llamó la atención eso. ¿Vos con qué relacionas la muerte física? Em, sí, con algunos tránsitos específicos de Plutón. em, Muchas veces aparece, por ejemplo, una luna en casa 8 señalando la muerte de mamá, o un Saturno en casa 8 trayendo cierta muerte de papá. Normalmente tiendo a pensarlas en términos más simbólicos y a trabajar un poco con esa idea, Claro. pero a veces es cierta cosa como más intuitiva, ¿no? La sensación de, se va a morir alguien. Em, pero sí, los indicadores astrológicos en relación a la muerte tienen mucho más que ver con Plutón y a veces con Saturno también, pero sobre todo con Plutón y con la casa 8. Mm, Un año de ascendente Escorpio tematiza la muerte. Em, ujú.
Yo lo que diría en general es que para mí lo interesante es el análisis al revés, no tanto el predictivo, sino poder entender, digo, acabo de ver ayer una revolución solar de una chica que se le murió la madre, que tenía ascendente en Escorpio en la revolución solar. Ujú. Es un año en donde vos vas a estar cerca del tema de la muerte. Es un año Bien. donde vos vas a estar cerca del tema del duelo. Puede ser que esa muerte sea actual o puede ser que esa muerte sea pasada. Tendría indicadores de algo de esto, por ejemplo, si tengo a Plutón en la casa 10, podría indicarme que son acontecimientos concretos de este año. O si hay un Saturno en la casa 10, hay acontecimientos concretos de este año que podrían tener que ver con el padre, o la Luna en casa 10 con la madre. Puede que los acontecimientos concretos en un año ascendente Escorpio tengan que ver con la muerte. Hay algo ahí de cruzar informaciones. Hay libros específicos y gente que específicamente investiga la relación de la muerte y la astrología. Y muchas veces hay incluso formas de determinar astrológicamente causas de la muerte. Aquí es una anécdota que suelo contar, que es una astróloga que le dice a un chico, vos te vas a morir ahogado, por ciertos aspectos que involucraban a Neptuno. Y este pibe, frente a eso, lo que termina haciendo es estudiar astrología para ver por qué carajo le habían dicho eso. Entonces se convierte en astrólogo para entender por qué le habían dicho que se iba a morir ahogado. Y cómo podía ser que le podían decir eso. Digo, para pensar posibles efectos que puede tener una predicción también, ¿no? Bien. Efectos medio carambola. Pero lo que tematiza a la muerte, lo que pone como tema a la muerte, lo que nos acerca a la muerte, va a tener que ver con eso, con Escorpio, con la casa 8 y con Plutón. En mi experiencia, Saturno lo que tematiza son límites. Entonces, Mm. si está muy fuerte Saturno en una revolución solar y hay algo que me hace asociarlo a la muerte, podría ser que aparezca ese límite último que tenemos todos de la muerte. Que me aparezca la muerte como un límite. ¿Qué pasa si de pronto se muere alguien que yo quiero y tengo un año muy saturnino? La sensación va a ser esa cosa chocante de aceptar el límite de la vida. Ese desafío de aceptar los límites de la vida. Quizás con un Plutón, con un año más plutoniano, más escorpiano, la reacción emocional sea otra. Esto enseguida yo me voy a estas lecturas. Y enseguida les propongo estas lecturas. Sobre todo porque me parece interesante no caer en ese lugar en donde yo voy a intentar decirle al otro lo que le va a pasar. Pero me imagino que todas acá y todos acá tenemos nuestra intuición. Y cada tanto les va a pasar que abran una revolución solar y aunque yo no se lo enseñe, ustedes van a decir, se le va a morir la madre. Entonces esto, por eso lo traigo. No les voy a dar información técnica al respecto. Hay otras personas que se dedican como mucho más puntualmente. Me parece interesante, me parece enriquecedor. La escuela de Liliana Ortiz trabaja un montón con lo predictivo. Me parece interesante, no es que se los desrecomiendo, pero bueno, desde mi mirada, el aprendizaje va por otro lado y se los comparto en otro sentido. La relación de Neptuno con la muerte también está, sobre todo en el sentido de la disolución, A eso me refiero. Sí. suele metaforizarse mucho más. Es mucho más frecuente encontrarme con la muerte física en relación a cosas que pasan con Saturno que en relación a cosas que pasan con Neptuno. No es imposible, porque en última instancia, cuando tengo un aspecto de Neptuno con el Sol, lo que va a pasar es que se disuelve mi identidad. Ujú. Y hay cierto pulso de reunión con el todo, por Neptuno. ¿Esto puede estar vinculado con la muerte? Sí, sin dudas. Sobre todo pueden aparecer muertes ligadas a se murió dormida, se murió no sé, se ahogó con su propio vómito borracha, ¿no? Como muertes neptunianas. Se ahogó en el mar, se murió por un ahogo, que puede ser por En este, múltiples causas. en este caso fue una neumonía y bien típico de un tránsito de Neptuno, Claro, no le podían diagnosticar. claro. Yo también Neumonía tenía confusa. entendido que cuando hay un aspecto así neptuniano en una casa 6, es muy difícil de diagnosticar una enfermedad. Claro.
Sí, podríamos decir que con una neumonía se la llevó la tristeza, ¿no? Que eso. Hay algo de lo que está dentro de los pulmones que tiene que ver con lo pisciano. ¿Por qué? Porque adentro de los pulmones lo que queda guardada es la tristeza. Entonces, esa tristeza, que es muy neptuniana, está vinculada con el universo pulmones. Por eso todas muertes ligadas con los ahogos, es interesante ver qué pasa con Neptuno. Perfectamente, cuando veo a Neptuno en la casa 6, puedo decir esta persona va a tener una enfermedad pulmonar, o esta persona puede tener una enfermedad más ligada a lo nervioso, a lo mental, o esto, dificultades en el sueño, ¿no? Sería algo que podríamos leer en un Neptuno en casa 6. ¿Me siguieron en por qué? ¿En la relación? Ujú. Obviamente hay otra infinidad de sentidos posibles. Un poco lo que voy armando en la lectura general, digo, si tengo ascendente en Escorpio y el tema va a ser la muerte, puede ser que aparezca alguna enfermedad, o la sensación, o la superposición con la natal. Va a haber otros elementos que me van a ir señalando que la lectura va por ese lado, que este año aparece la enfermedad. Y obviamente también, si tengo una persona muy mayor, que tienden a enfermarse un montón, va a ser más probable, voy a tender más a pensar, predecirle vas a ser abuela, no le voy a decir vas a ser mamá. ¿No? Como que hay cosas del contexto que inevitablemente nos influyen en la lectura y que es parte de lo que está ahí. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, cuando interpretamos una revolución solar, le ponemos sustancia al misterio. Le damos una sustancia concreta a ese misterio. Te va a pasar que te va a pisar un colectivo. Bueno, perfectamente, pero también perfectamente podría ser que, no sé, Marte en Géminis en casa 10, bueno, mil otras cosas, ¿no? Vas a empezar a jugar a algo, no sé, en tu trabajo. Mil lecturas posibles. Entonces, ¿cuál es la lectura que vamos a elegir? Bueno, es una apuesta porque la sustancia concreta de este tránsito que estoy viendo viene por acá. Y ahí que se va a poner en juego nuestro sentido común. Esto es inevitable. Pasa siempre. También cuando interpretamos cartas natales. Es interesante estar advertidos porque esto nos permite también tener otra flexibilidad a la hora de interpretar. ¿Qué quiere decir? Estoy yendo por acá porque es un tema que me preocupa a mí. Estoy viendo esto. Esto no está ni bien ni mal porque, bueno, nada, nos pasa a todos, todos tenemos nuestros sesgos, ¿no? Todos. Eso. Estar advertidos me parece que es ya suficiente. Porque a veces sí puede pasar que por algún motivo, por lo que trae la persona, por lo que fuere, algo nos desafíe en ese sentido común y nos lleve a trabajar o a ver otros sentidos y otros valores que estudiamos pero que no tenemos tan presentes de ese signo, de ese planeta. Por ejemplo, un Saturno en Escorpio podría ser un padre adicto a la cocaína. Y capaz que yo vengo de un lugar en donde digo, ay, un padre brujo, qué intenso ese padre. Y el chabón era merquero. Por ahí no es en lo que estoy pensando. Bueno, en fin, nada, estar advertidos de eso, de que hay ciertos surcos por donde tendemos a pasar y ciertos lugares que tienden a ser lugares en donde más fácilmente interpretamos. Por esto para mí es valioso cierto lugar por ahí más poético en las lecturas y en las interpretaciones en donde traigo a un lenguaje humano un poco más accesible, pero sin buscar decir te va a pasar esto o sos aquello, sino permitir acercar ese lenguaje de lo sutil para que la persona termine de componerlo, termine de armar algo, ¿no? Ese puente, ese medio. Lo que no quita que a veces no miren la carta y digan, te va a pasar esto, y tampoco está mal. Bien. ¿Algún otro comentario? Pasamos al contenido del día. Sí, Lu. Sí, me quedó una preguntita, la clase pasada la vi en diferido. Ajá. Sobre Marte, en un momento vos decías que, bueno, Marte tendía mucho al comienzo, al abrir, bueno, a los accidentes. ¿Puede ser también que a cerrar o a cortes abruptos traiga Marte?
En cuanto a cierre, pensaría más en Saturno. A esos cortes que cierran y clausuran, que dan fin. En ese sentido podríamos pensar a Saturno en relación a la muerte también, Fabi. Marte tiende a abrir. Lo que sí puede pasar en cuanto a cortes abruptos o cierres abruptos es que de alguna forma Marte y Saturno estén en cierta relación. Entonces se den cortes bien tajantes, ¿no? Límites que cierran. Pero también podría ser que el cierre se dé por prepotencia de apertura. Es más que me enamoré de otra persona y me fui con este vínculo que haya terminado este vínculo, ¿no? Es más la fuerza que me hizo empezar este nuevo vínculo que, bueno, tenía que terminar este vínculo que ya estaba ahí por ahí medio marchito, pero la potencia tiene que ver con la apertura, que implica cierres, sin duda, pero por ahí lo que indica más Marte es eso que se abre, ¿no? Es la fuerza de esto que está abriéndose. Sí, por ahí en el otro sentido de lo marciano, más ligado al enojo o a la ira, podría haber algo de ese enojo que me lleve a cerrar o que tenga que ver con cierres. Pero eso, lo que estaría indicando Marte es algo de ese enojo o de esa agresividad o de esa fuerza. Porque hasta incluso si pensamos la imagen de Marte ligada al bisturí del cirujano, hay algo ahí de abrir y de lo que comienza en ese proceso de salud. También se termina una enfermedad, pero la fuerza marciana tiene que ver con esto que aflora, que continúa, que sigue, que se abre. Hasta incluso lo podemos pensar en diálogo con, ¿no? Con Marte-Neptuno, este diálogo Aries-Piscis, ¿no? En donde Piscis se queda y ay, lo que se terminó, la nostalgia, el pasado, esta cosa del agua. Y lo ariano arranca, encara, va. Entonces la función marciana tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con dar comienzo. Bueno, eso. ¿Algo más quieren traer, preguntar o compartir? A mí me pasó hace poquito leyendo La Revolución Solar, una chica que viene todos los años a partir de que le leí la carta astral. El año pasado vino con una inquietud de dejar el trabajo, un trabajo seguro, y abrir su propio negocio, asociarse con otras chicas en Ajá. materia de estética, y tenía ascendente en Aries. Sí. Y yo le dije, sí, metele para adelante. Bueno, Aries inicio, bueno, el precursor, bla, bla, bla. Le fue súper bien. Claro. Yo vino este año, le fue súper bien, pero tuvo unas circunstancias de robo a la casa Violento. y, claro, robo a la casa y problemas en el hogar. Problemas en el hogar. Y se le desarmó todo. Toda la estructura de la casa se le desarmó. Está Claro. viviendo en 2 casas, yendo y viniendo, trabajando de Carlos Paz a Córdoba, etc. Claro, yo no le advertí porque por esta postura que no me gusta asustar a las personas, no le advertí la posibilidad de cortes, de robos, de accidentes, con un ascendente en Aries. Y le entraban a la casa a robar. Claro. Y este año, en esta revolución solar, re loco, en la que comienza ahora, tiene ascendente en Cáncer. Es decir, bueno, muchos temas del hogar, ¿viste? Reestructura. Es re loco eso. Claro. Bueno, no sé, quería compartirlo porque me parecía, en esto de la duda de asustar o no a las personas, advertirles o no con respecto a un ascendente en Aries, Sí. o algo muy activo en Marte, por ejemplo, algo muy activo. Bueno, Después observa dónde estaba Marte, ¿no? sí. Por ahí estaba en la casa 4 o en la casa 12, como ahí, ¿qué pasó con Marte? ¿Por dónde vino Tal cual. eso que le pasó? Es una gran disyuntiva porque digo, por ahí si vos le advertías, che, mirá, tené cuidado con los robos, ¿qué iba a hacer la persona? ¿Te iba a poner una alarma en la casa? ¿Va a contratar un seguro? No sé. Eso puede ser que frente a la advertencia hay que ver cómo reaccionaría la persona frente a la advertencia, ¿no? Si eso le dispararía algo de ansiedad o si eso le traería ciertas precauciones. A veces podemos tener indicadores astrológicos que nos permitan ver si va a ir en una o en otra dirección, pero nunca podemos estar del todo seguros. Quizás sí traer algo de esto, los años ascendente en Aries disponen a accidentes, a
robos o a esto, al encuentro con la violencia, con el choque, esta Ujú. intrusión que a ella le pasó, puede leerse desde ahí. También los robos es interesante pensarlos desde Mercurio, que es el gran chorrito de la Ujú. carta. Em, especial cuando hay cierto diálogo Marte-Mercurio. Pero sobre todo, dentro de lo que escucho, en lo que vos decís, me parece que es importante que sepamos que no hace falta advertirle o decirle todo lo que le va a pasar este año a esta persona, sino simplemente por ahí traerle algunas herramientas para poder reconocerse en algo de lo que va pasando, para poder sostenerse en algunos lugares internos desde donde tomar fuerza para poder alimentar sus proyectos. Em, en muchas ocasiones, acompañar a la persona a que pueda, por ejemplo, ser más autónoma, hace que lo Ujú. ariano tenga un lugar interesante y brillante y vibrante dentro de su vida y que entonces esto de alguna forma satisface algo de lo que trae el tema del año, ese ascendente en Aries. Esto no quiere decir que porque si yo entreno mucho entonces no me voy a cagar a trompadas o no me van a robar. Porque un poco siempre está el azar en juego, ¿no? Justo el chorro vio esa casa y apuntó ahí. Em, pero en definitiva lo que quiero decir es, no es que como astróloga vos tenés la responsabilidad de advertirle los males posibles de este año, sino que simplemente es un espacio en donde esta persona se encuentra consigo misma. Como, es una posición más humilde también, ¿no? Más pequeña. Ujú. ¿Tenés un poder bastante grande? Sí, está ese poder. Pero no hace falta que le digas todo lo que le va a pasar ni los grandes acontecimientos del año, sino simplemente poder acompañarla a que encuentre elementos internos que le permitan dialogar lo mejor posible con las cosas que le vaya trayendo la vida, hasta donde pueda. ¿No? Ni siquiera un psicólogo tendría la obligación es parte de un trabajo conjunto, de un diálogo conjunto. Sí, por ahí la sugerencia eh, de que puede ser un año de accidentes. Esto, como yo le he dicho a una persona que la veía como ahí muy neptunizada y qué sé yo, que tenía ascendente en Aries, che, fíjate, como le pregunté si manejaba y le sugerí que maneje más despacio, con más cuidado, que trate de evitar manejar fumada o borracha, porque es una persona que lo hacía, ¿no? Que por ahí se iba de joda y volvía manejando a la casa. Bueno, fíjate, no lo hagas, tratá de abstenerte. Pero un poco me corro del rol, va, de lo que yo entiendo como rol, y me voy a un lugar como por ahí más paternal o más paternal en tu caso, ¿no? De estar un poco cuidando al otro. Y bueno, no sé hasta dónde. Hay que ver, ¿viste? Como es una regulación muy propia de cómo vamos poniendo los distintos condimentos y armando una voz y una mirada astrológica para hacer una evolución. Em, pero bueno, digo, siendo que no es tu obligación decirle todo lo malo o todo lo significativo que le va a pasar en el año, me parece interesante que ella venga, te lo cuenta y que a partir de eso puedan hacer una relectura de lo que pasó y de cómo dialogar con lo que viene, justo en el contexto en donde vamos a tener un ascendente cáncer en la próxima revolución. Ah, mirá qué interesante. Bueno, capaz que hubo una mirada muy puesta en el afuera y que, Claro. digo, como lecturas posibles, ¿no? Sí me parece interesante siempre, para mí personalmente, traerle al otro, porque muchas veces necesitamos darle un sentido a las escenas y vamos al astrólogo para que nos ayude a darle un sentido a las escenas. Y en muchas ocasiones hay escenas que no tienen sentido, que son un poco el azar, el absurdo de la vida. Vivimos en un mundo injusto y a veces esa injusticia nos toca. Entonces a veces es esto, es simplemente tuve la mala suerte de que me roben. Puede ser que eso sea más aliviante que entender qué me pasaba a mí en relación a que me hayan robado. Como esto, ¿viste? A veces está bueno encontrar algunos sentidos. Ah, mirá qué loco. Claro, ¿no? Estaba re descuidada la casa, ¿no? Estabas todo el tiempo afuera en tu trabajo nuevo y dejaste muy descuidada la casa. Te robaron, mala suerte, pero igual por ahí, no sé, pasaba alguna otra cosa que evidenciaba que esa casa estaba muy abandonada. Y ahora estás con dos. Bueno, ¿a dónde vivís? Como bueno, evidentemente el tema este año es ese. ¿A dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Qué pasa en el adentro? Em,
Pero eso muchas veces me parece que es un alivio poder traer esa posibilidad del absurdo, de lo inesperado, de lo que no tiene una explicación previa, no del azar. Perfecto. Hasta incluso en relación a las cartas natales, digo, a la propia historia. ¿Qué sé yo? ¿Te pasó eso? Es medio una tragedia, o a tu familia le pasó esa tragedia, justo tu mamá iba caminando por la puerta de la AMIA cuando explotó. Literalmente me pasó tener una consulta con una persona que le había pasado exactamente esto que traigo. Qué mala suerte, ¿no? Y esto genera un bache en tu familia que un poco ordena todo el sentido de lo que pasó después de los acontecimientos posteriores. Es re fuerte. ¿Qué se hace con ese sinsentido, con ese absurdo? Es parte de la complejidad de vivir. Y muchas veces lo más incómodo y lo más doloroso, esto en especial cuando hay algo muy sagitariano en relación a la luna o muy sagitariano en general en la carta, lo más doloroso y lo más incómodo son los sentidos que yo pongo para tratar de ordenar un poco la escena. Porque muchas veces me dejan pagando, me dejan en un lugar de culpa, me dejan en un lugar incómodo. Entonces a veces nuestro trabajo es ofrecer la posibilidad de retirar esos sentidos, de desarmar esos sentidos y que la escena se abra, aunque sea que se abra un poco al absurdo. Digo esto porque la astrología es una disciplina acuariana, y lo acuariano tiene mucho de esto, como de abrir y de multiplicar los sentidos. Entonces muchas veces ese va a ser nuestro regalo al otro. Em, en fin, también nuestro regalo en muchas ocasiones va a ser ayudarle a la persona a, ah, claro, sí, ahora entiendo qué pasó, ¿no? Ah, esto viene para acá, ok, buenísimo. Como darle Y eso cierta... también es como que uno lo descubre en como la brújula de si el regalo es uno o el otro, también lo que te cuenta la persona, porque quizá una persona re necesita encontrarle un sentido a que le robaron y otra persona, por uno, sobre todo si va todos los años, por que uno más o menos le conoce la estructura psíquica sobre todo, y sabes que por ahí darle un sentido, vieron que ante esas cosas hay personas que tipo, ay, qué culpa me da, esto me enfermé, culpa mía, Claro. o capaz que le realivia encontrar un sentido y aprovecha ese sentido para laburar internamente mucho más. Ujú. Como que eso, ¿no? Lo descubrimos conversando con la persona, ¿cierto? Es re lindo lo que traes. Lo diría en estos términos. Siempre el proceso, que para mí es interesante acompañar en una lectura tanto de cartas natales como de revoluciones solares, tiene que ver con un proceso de responsabilización subjetiva sobre la propia vida. Eso, Cada cual claro. puede asumir una responsabilidad sobre su propia vida. En algunas ocasiones, el contrapunto que necesito traer es, che, pero pará, aflojá un poco, porque no es que todo pasa por vos. No es que si vos haces esto, listo, y todo el universo depende de tu gesto. A veces está el azar, la vida, el destino, la mala suerte, no sé, llamale como quieras, pero cosas que te exceden y que no manejás y que no controlás. Uf, qué alivio, Total. ¿no? Y a veces eso, ay, me pasa, no, ay, me hacen, ay, la vida, viene un viento y me llevo, bueno, pará, algo tenés que ver en la escena. Entonces sí, es muy lindo lo que trae Nat, porque no hay una receta previa, incluso con una persona. Puede ser que tenga este discurso y cuando yo le digo, che, pero pará, algo tenés que ver en la escena, se polarice inmediatamente a asumir la culpa. Esto pasa un montón, ¿no? Que tengo los dos polos posibles, pero nunca un lugar de centro en donde puedo asumir una responsabilidad de una forma más o menos saludable. Digo, tampoco es nuestra responsabilidad llegar a este lugar. Acá está bueno pensar en los órdenes de la ayuda. Ahí la miro a Lili, que es consteladora, ¿no? ¿Hasta dónde es nuestra responsabilidad acompañar a quien estamos acompañando? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahí? Es un ajuste que es muy fino y es una ecualización muy sensible que necesitamos hacer sobre nuestra labor. Pero diría que este criterio justamente de ver cómo acompaña al otro a poder asumir una responsabilidad es un lindo punto tiene que ver con escuchar al otro y tiene que ver con no ir como con una especie de ley, de siempre la cosa es hacerse cargo, que es un poco la línea casa 11, ¿no? La línea casa 11 es hacerte cargo, hacerte cargo, hacerte cargo, esto ascendente, hacerte cargo. Tenés que incorporar esto, hacerte cargo. Y a veces lo que necesita la persona justamente es descargar algo.
esto, ir pudiendo tener en cuenta que, así como medio esquemáticamente, en el medio hay 1000 matices. Claro, porque por ahí a veces es como que empujar a la persona, tipo, y se queda. Tipo, ¡ay, si te cargo! ¡Wow! Claro. Como ahí, tipo, como la escucha de por dónde anda la persona respecto de esa responsabilización, digamos, ¿no? Claro. Como una permeabilidad que uno va a desarrollar, que es como que se entrena en un punto. Sí, por eso hay que ver ahí cuánto Claro. hay, por ejemplo, en esta escena en donde a esta piba le roban, cómo hace ella para sobrellevar lo traumático de la escena. Parte del trabajo tiene que ver con esto. La advertencia previa tiene cierta utilidad, pero también tiene cierta inutilidad. Imaginemos que Fabi le dijo el año pasado, este año te van a robar, tené cuidado. ¿Qué hace la piba con esa información? Por eso, ¿No? sí. Puede ser que la piba diga, che, mi astróloga me dijo que me van a chorear, le voy a poner una alarma a mi casa. Puede ser. Voy a contratar un seguro. Si me chorean, por lo menos no pierdo. Voy a ponerle un seguro a mi casa. Podría ser, digo, podría ser una opción que tome la persona, sí, puede ser. Ahí un poco es medio también muy sutil de entender. Digo, por ahí sí, si tengo un ascendente en Aries y a Marte en la casa 4 retrógrado y en una cuadratura con Plutón, capaz que le puedo decir, che, ponele un seguro a tu casa. Puede ser, ¿no? Tengo una cantidad enorme de aspectos que dicen, che, acá va a haber algo medio explosivo en relación a tu casa. Pero en general vamos a ir enseguida a hacer un entrelazamiento con la carta natal, que es parte de los temas que vamos a trabajar hoy. Y en ese entrelazamiento con la carta natal vamos a ver por dónde viene la cosa. Si este ascendente en Aries tiene mucho que ver con lo que a ella le pasó en su hogar, entonces puede ser que hay algo que se esté moviendo en relación a la casa. Y simplemente lo que puedo hacer en ese ratito que voy a estar charlando con esta persona es abrir el tema, darle espacio. Que muchas veces esto es lo que hace falta, abrir un tema y darle espacio. Y a veces viene el acontecimiento a abrirle espacio al tema. El tema hogar irrumpió en la vida de esta persona de una forma muy estruendosa. ¿Podría haber hecho una palabra de una astróloga el milagro de abrir el mismo espacio que abrió este acontecimiento? No lo sabemos. Pero no sucedió. Capaz que vos pusiste un par de preguntas que hubieran podido valer eso. Pero por ahí no estuvo la disponibilidad para escucharlas. No está ni bien ni mal, digo, a veces necesitamos eso, necesitamos el cachetazo, el choque, el impacto. Hay cosas que solo podemos ver viéndolas. Y hay cosas que nos resistimos a ver. Entonces, bueno, eso. Pero sobre todo diría acá, como me parece que hay una frutillita para extraer de esta charla que es una linda evaluación de las responsabilidades propias como astróloga leyendo una revolución y de nuestros consultantes, ¿no? Cómo acompañar ese proceso de asumir una responsabilidad sobre lo que está pasando, no poner todo en el otro, no proyectar en lo que me hacen, ni asumir la responsabilidad de todo. Encontrar ese equilibrio, ese balance, es complejo. A veces este tema específico va a ser un tema de revolución solar, a veces no tanto, pero es lindo tener el criterio propio para no excederse en las responsabilidades que se asumen y no quedarse tampoco en un lugar en donde, yo no me hago cargo de nada, yo te digo lo que veo y ya. Parece que son las dos cosas, ¿no? Como poder asumir una responsabilidad de cuidado, de afecto, de contención, sobre todo de servicio, lo pondría en estos términos. Tener presente esto, que lo que estoy diciendo sea para el otro, no para mí, no para reafirmar una posición o un saber. Estas son mis responsabilidades. Pues bueno, pasarán 1000 cosas que yo creo que hay algo que es un re lindo indicador, que igual puede ser que la persona no vuelva porque no volvió, porque este año decidió, no sé, porque no tiene tiempo, porque no tiene plata, por 1000 cosas, pero si esta persona vuelve a hacerse una revolución con vos, lo que está devolviéndote es, yo me siento contenida por tu palabra. Tu presencia en mi año me da una sensación de contención. No necesito que me digas todo lo que va a pasar. Yo quiero que estés en mi año y en mi vida, porque eso me hace sentir contenida y cómoda. Eso me acompaña, me da la manito para cursar el año.
Me parece que es re linda, es re lindo ese lugar. Sí. Eso. Mm. Y nada, te vuelve y te da más elementos para seguir. Tengo una chica que hace todos los años la revolución conmigo, una chica que se llama Jazmín, que la última revolución que hizo con su astróloga, que era la mismísima Liliana Ortiz, que es una señora que investiga revoluciones solares, que sabe un montón, que es una grosa, zarpada, se hacía la revolución con ella todos los años. Y se la dejó de hacer el año que le predijo la muerte de su madre con una exactitud pasmosa. Tu mamá se va a morir en octubre, y la madre fue y se murió en octubre. No fue nunca más, la piba. Y sí, claro. Y es que ahí es donde decís, tipo, ¿para qué se lo dijo? ¿Para ella? ¿Para Liliana Ortiz afirmar la posición de tipo, le re pegó? ¿O para la chica? Tipo, Liliana, nos calmemos un poco. Sí, sí, no sé. Me Me da imagino como que. impresión, no sé. Sí, me Yo imagino que hubiera ella hecho lo mismo que Camille. me imagino que ella tendrá sus motivos y que tendrá buenos argumentos para defender haberlo hecho. Le daría esa, como que no sé si la cuestionaría. Solo que bueno, la invitación que yo les hago tiene que ver con trabajar por otro lado. Quizás eso más sensible, más empático y más en ese sentido, del trabajo, de la elaboración. ¿Qué me pasa si se muere mi mamá? ¿No? Entonces trabajar un poco con esto, ver a dónde está la persona en ese sentido. Trabajar con la posible muerte simbólica, ¿no? Bueno, tu mamá va a dejar de ocupar el lugar que ocupa para vos. A ver esto qué significa, lo trabajemos, miremos en la natal, qué lugar ocupa, qué pasa con tu mamá en la carta natal. Miro la luna, miro la casa 10, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo materno en la carta natal, incluso a la cúspide de la casa 4, que me habla de la sensación de hogar y demás. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué movimiento puede haber? ¿En qué relación con los tránsitos de Saturno está la persona? ¿Cuál es la historia en relación a su mamá? Todo esto se puede estar moviendo. Y por ahí un gesto más amoroso, creo yo, desde mi mirada personal, es acompañar un poco ese singular proceso de producción y de construcción de nuestra identidad adulta, que se hace siempre en diálogo con la niña que fuimos. Entonces, eso por ahí como ver cuánto este año se puede avanzar en ese proceso permanente de construcción, si después está acompañado de la muerte de la mamá. Digo, frente a la muerte no tenemos nada que hacer. Frente a los accidentes, un poco tampoco. Como que son los límites también. Creo que un poco quien quiere predecir el futuro intenta jugar con esos límites, ¿no? De hasta dónde se puede hacer algo. Esto es un lugar ambiguo, porque a la vez sí hay el terreno de la predicción. Digo, es una realidad que yo miro la carta natal de la revolución solar de la persona y voy a tener información sobre lo que va a vivir. Es real, es así, efectivamente. ¿Cómo jugamos con eso? Específicamente les voy a compartir ahora algo que se llama progresiones simbólicas, que va a traer mucho de estos acontecimientos, estos sucesos y esto que tiene que ver con el orden de lo predictivo. Denme un segundito, voy a preparar una revolución solar, creo que tengo alguna por acá. Sí, de la persona que voy a ver mañana. Me da un poco de duda porque mirá si alguien la conoce. Bueno. No decimos nada. Puedes usar la mía si quieres. Dale. Sí, o la mía que estoy por cumplir años. Cantopri Lili. Sí, está bien, está bien. Pero bien, veamos después también la tuya. Martínez Liliana. Acá está. Y cumpliste años en Oaxaca, ¿no, Lili? Sí, sí. Bueno. Ah. Tenés ascendente en Aries en esta revolución solar, tanto que hablamos del ascendente en Aries. Les muestro.
Tuki. Bien. Esta sería la superposición de la natal y la revolución solar. Esta es la revolución solar. Las progresiones simbólicas, hay dos miradas sobre ellas. En las dos, la coincidencia es esta. Un grado equivale a un mes. Y de ahí la derivación, ¿no? 60 minutos dividido 30 días. 20 minutos son 10 días. Un día son 2 minutos. 2 minutos. Entonces, por ejemplo, ascendente en Aries en los 11 grados. Nodo norte en los 14 grados de Aries. 1, 2, 3 meses después voy a llegar a los 14 grados por esas progresiones simbólicas. Cada mes avanzo un grado. Tengo el ascendente en los 11 grados, el 27 de mayo, el 27 de junio lo tengo en los 12, el 27 de julio lo tengo en los 13, el 27 de agosto lo tengo en los 14 grados. El ascendente hace contacto con la posición en la revolución solar del nodo norte. Hay un contacto entre estos dos puntos. ¿Se entiende? La progresión simbólica sería eso, hacer progresar cada mes un grado para algunas corrientes, todos los puntos de la carta natal, incluidas las cúspides de todas las casas de la revolución solar. Todos los planetas de la revolución solar y todas las cúspides de la revolución solar avanzan un grado por mes. Para otras corrientes, solo el Sol y el ascendente. Vamos a trabajar con la idea de que todos los puntos se mueven un grado por mes. Esto dialoga con algo de lo que son las progresiones secundarias, que hacen una relación distinta. La relación que hacen las progresiones secundarias es un grado un año. Sobre la carta natal. Esto equivale a decir que cada año vivido va a equivaler, va a ser equivalente a un día vivido. Esto lo hablamos, ¿no? La semana pasada. Me acuerdo que Lili trajo este paralelismo con los días del año. Ya lo charlamos esto, ¿no? Estamos bien. Entonces, en estas En la progresiones... primera clase lo comentaste. Ah, ok. Fue la primera clase. Buenísimo. Entonces, en estas progresiones simbólicas tenemos que cada mes todos los puntos de la revolución solar van a avanzar un grado. Esto, en este caso, me dice que, por ejemplo, si yo tengo el ascendente en los 11 grados de Aries, 3 meses después y unos días después, voy a tener el ascendente en los 14 grados, o sea, sobre el nodo norte natal. Perdón, sobre el nodo norte en tránsito, sobre el nodo norte del arreo. ¿Esto qué quiere decir? Que el tema va a tener que ver con esa relación más profunda y más espiritual y más crítica de la línea nodal. Pues probablemente aparezcan algunos acontecimientos concretos en relación al tema anual. Aries, 3 meses y unos días después de la revolución solar. Podemos calcular exactamente la distancia. Acá tenemos 11 grados 3 minutos. Perdón a quien odie la matemática, pero miren, lo hacemos acá con la calculadora. Tenemos una diferencia de 3 grados y tenemos una diferencia de 12 menos 3, 9 minutos. ¿Por qué? Porque va de los 3 minutos a los 12 minutos. Entonces son 3 grados, 9 minutos. Por acá tengo 2 minutos son un día, 10 minutos son 5 días, 20 minutos son 10 días, 1 grado un mes. Tenemos 2 grados un día, tenemos 9 grados dividido 2, 4 días y medio, ¿no? Entonces tenemos 3 meses, 4 días y medio, va a haber un contacto del ascendente anual con el nodo norte. Ese día específico, me voy al calendario y lo puedo mirar, lo puedo encontrar, porque tenemos mayo, junio, julio, agosto, más 4 días y medio, 27 de mayo, estamos el 1 de septiembre. El 1 de septiembre el ascendente va a estar sobre el nodo norte natal. Algo va a pasar el 1 de septiembre. ¿Nos podemos poner re mega obsesivos y sacar de acá un listado de 800 acontecimientos del año? Sí, puede pasar. Yo les recomendaría que tengan presente esa técnica para analizar cosas específicas que les llamen la atención o que les resuenen en una revolución solar.
¿Se entiende la técnica? Sí. Hago otro cálculo más. Tenemos, como avanzamos 1 grado por mes, lo máximo que vamos a avanzar son 12 grados. La pregunta que me hacían al principio de la clase: si tengo dos signos dentro de la casa 1, ¿cambia en algo? Bueno, es muy significativo cuando el ascendente está en los últimos grados de un signo. ¿Por qué? Porque por progresiones simbólicas en algún punto del año va a cambiar al otro signo. Imaginemos que tuviésemos aquí a esta revolución solar con el ascendente en los 20 grados de Aries. 10 meses después, el ascendente va a estar en los 0 grados de Tauro. Entonces el tema anual va a ser este viraje, este cambio. Al 10º mes de tu revolución solar va a haber un movimiento fuerte que te va a llevar a ver algo más del orden de las bienes, de las posesiones. El tema va a tener más que ver con lo taurino. Leo e interpreto. ¿Cómo va a hacer esto en la revolución solar? Esto es particularmente interesante cuando tengo los ascendentes en los últimos 4 grados de un signo. Porque la mayoría de la revolución solar va a suceder con el ascendente transitando por progresiones simbólicas en el signo siguiente. Importante aclarar, no deja de ser el tema anual Aries. Esto vale para todo el año. Pero dentro de que el tema anual es lo ariano, va a haber un segundo momento del año en donde me voy a chocar con lo taurino. Puede ser que, por ejemplo, si lo que me trae como tema anual en la ascendente Aries es autonomizarme, independizarme económicamente, en esa etapa del año en donde tengo ascendente anual en Tauro, me vaya bien. Acá la empecé a pegar y empecé a levantarla con pala, ¿no? Empecé a acumular. O haya algo del tema ascendente en Aries que, por ejemplo, tenga que ver con que se me rompen cosas, que tengo un accidente que afecta a mi patrimonio. Podrían ser las dos cosas. Y hay que ver otros elementos, ¿no? Cómo participan de estos otros elementos. La buena o mala suerte en el año va a tener que ver con así, fíjense lo burdo de lo que digo, pero vale. La buena o mala suerte del año va a tener que ver con la comodidad y la importancia de Venus y de Júpiter para la buena suerte, o la incomodidad y la presencia fuerte de Saturno y de Marte. Así de tonto lo que digo, pero valioso igual, porque a veces si tengo una cuadratura de Saturno retrógrado con el Sol, probablemente sea un año que sea desafiante en términos emocionales para la persona. Y esto puede traer dificultades y restricciones y limitaciones. Bien. Otros contactos, a ver. Entonces tenemos, siempre que haya una distancia menor a 12 grados va a haber un contacto. Esto se puede analizar dentro de la revolución solar y se puede analizar también en el diálogo con la carta natal. Ahora paso a eso. Por ejemplo, acá tenemos que el Sol está en los 6 grados de Géminis y la cúspide de la casa 3 en los 12. Probablemente 6 meses después de la revolución solar, los temas de la casa 3 tengan más centralidad en la vida de esta persona. El tema anual pase más de lo laboral, de lo profesional, de lo económico, a la comunicación, los hermanos, el juego, el aprendizaje. ¿No? Quizás estuve toda la primera parte de esta revolución solar trabajando mucho y en la segunda parte digo, bueno, me voy a liberar un poco la agenda porque tengo ganas de estudiar cosas. Ese pasaje. Casa 2, casa 3. ¿Se ve, no? En la técnica. Después la luna, Sí. si la hacemos progresar, le sumamos 8 grados o casi 9 grados y nos toca Plutón. Cuando el tránsito es así, la luna toca Plutón, la luna la progreso y está arriba de Plutón. No, eso sería al revés. Cuando Plutón me toca a la luna, cuando yo progreso a Plutón y me pasa por arriba de la luna, Plutón va a transformar profundamente mi seguridad emocional, mi sostén emocional, mi casa, mi relación con el hogar, con la familia, con lo familiar, con lo íntimo. La transformación va a ser de la luna. En este caso, la progresión hace que yo tenga otra conciencia. Es como si llevara a un lugar preconsciente o un inconsciente más cercano temas del inconsciente profundo en este contacto de la luna con Plutón.
Puedo sentir más apego, más algo más compulsivo en el apego. Esto digo, simplemente evaluando Luna sobre Plutón, ¿no? Ese tránsito. Algo de poder tramitar en espacios terapéuticos o en charlas íntimas con amigas y con amigos cosas plutonianas muy profundas. Puedo hablar de mis miedos, puedo trabajar con mis temores, puedo trabajar con acontecimientos traumáticos fuertes. Ahí hay que ver la posición de Plutón por casa por signo, los aspectos, y el Plutón natal. Si tengo a Plutón en casa 4 en la natal, capaz que lo que pasa es que puedo tramitar de otra forma cosas que me pasaron con mi papá. En este caso, esa luna tocando a Plutón me da la sensación de que abre la posibilidad de asumir cuestiones de lo profesional y de lo laboral, otro poder en lo profesional y en lo laboral. Yo puedo hacer como más parte de mi identidad, parte de los temas lunares, ese poder como asumir íntimamente posible tener ese caudal de poder en lo laboral, en lo profesional. Porque todo esto pasa en el ámbito de la casa 10. Eso. Piensen que con estas progresiones lo que va a pasar es que en algún momento los tránsitos que son crecientes se van a perfeccionar. ¿Qué? ¿Qué dijo? Los aspectos que son imperfectos se perfeccionan cuando son crecientes. ¿Esto qué quiere decir? Cuando son aplicativos. Es otra forma de nombrarlo. Por ejemplo, acá tenemos una conjunción Venus-Plutón aplicativa, porque la Luna está acercándose a Plutón. Ese aspecto se iba a perfeccionar. Entonces siempre el planeta que está en esa posición como más atrás zodiacalmente que el otro, en las progresiones va a hacer contacto. En algún momento vamos a tener ese contacto. Sería separativo si la Luna estuviera más allá de Plutón. En cuanto a las progresiones, no evaluamos las diferentes velocidades de los planetas. Si alguien se está... Vamos bien, ¿no? Sí. Lo que estoy diciendo, así bien técnico, pero... Vamos, joya. Ok. Veamos ahora la superposición y pensemos algunas de las progresiones estas simbólicas en relación Revo-carta. Primer elemento, tengo ascendente abriendo adentro de la casa 2. ¿Por qué? Porque los 11 grados, 3 minutos de Aries habitan dentro de la casa 2 natal. Entonces la revolución solar abre en la casa 2. Yo lo grafico así y pongo adentro a la carta natal y afuera la revolución solar, pero hay gente que lo hace al revés, esto ya lo dije. Fíjense ustedes qué les resulta más cómodo. Lo importante es ver ese diálogo, esa superposición. Fíjense que además lo hago así, pero lo digo al revés, ¿no? Abre adentro de, está dentro de... Pero bueno, no importa. Se entiende, es lo mismo, hay una superposición. Lo que pasa con esto es que 4 meses y 30 minutos, o sea, y 15 días, 4 meses y medio después de la revolución solar, el ascendente anual va a tocar la cúspide de la casa 3. Del mismo modo que con el Sol, solo que un poquito antes, el tema anual deja de estar relacionado con la casa 2 y pasa a estar relacionado con la casa 3. ¿Vieron esto? El ascendente anual y el Sol traen ese mismo movimiento. Son dos cosas que van en la misma dirección. Acá hay algo. El año va a tener estas dos etapas. Una etapa más vinculada con la acumulación, con el dinero, con el trabajo, con lo laboral. Incluso por ahí con el disfrute, con el placer, con lo corporal. Y una segunda parte del año más vinculada con lo intelectual, con lo mental, con el pensamiento, con estudiar, aprender y enseñar. Capaz que la primera parte del año estoy más enfocada en ganar plata y la segunda parte del año más enfocada en que quiero enseñarle a más personas. Ya termino ganando más plata porque ascendente en casa 2. Los recursos personales, lo laboral va a ser un tema todo el año. Pero quizás más guiada por ese afán de querer compartir lo que sé, de querer amplificar mi comunicación, mi palabra. O de encontrar recursos nuevos en los lenguajes, en los idiomas, en las herramientas que tengo intelectuales. Porque ascendente abriendo en la casa 3, ¿no? Hay algo nuevo, hay algo que abre en el área de la comunicación, de la palabra, de los lenguajes, del entendimiento.
o pensar cosas nuevas. 4 meses y medio después de la Revolución Solar. Quirón en los 22 grados, Venus en los 26. También 3 meses y pico, porque tenemos una diferencia que en términos absolutos sería de 2 grados 52 minutos. Entonces tenemos un poquitito menos de 3 meses. 8 días menos que 3 meses. No, 8 minutos menos. 4 días menos que 3 meses. 2 meses y 26 días. Quirón está arriba de Venus natal. Entonces acá podría haber acontecimientos que traigan, que pongan sobre la mesa las dificultades, restricciones, incomodidades y padecimientos que puede haber en relación a los temas venusinos. Dificultades económicas, materiales, con la incorporación de sustancia. Podría ser también problemas en relación a lo intestinal. ¿Por qué? Porque tengo la casa 6 en Virgo, que rige los intestinos. Tengo a la luna negra en la casa 6 en Virgo. Eso tiene que ver con la absorción de nutrientes. Tengo a Quirón arriba de Venus, ligada con la alimentación, con la sustanciación, con engordar, con el crecimiento del cuerpo. Podría ser que en ese momento, casi 3 meses después del cumpleaños, pase algo en relación a un problema intestinal. Esta persona registre, claro, es que tengo muchas bacterias de no sé cuáles, tengo que mejorar mi flora intestinal. Puede ser que lo descubra de una forma intempestiva o no, esto no está especialmente indicado. Como estamos hablando de Aries, puede ser que aparezca de un modo como directo o disruptivo, pero ahí hay que ver al regente, Marte. ¿A dónde está Marte en esta revolución solar? Lo tengo en Aries. Podría ser que aparezca de una forma disruptiva. En la carta natal está al principio de Libra. Podría aparecer acá más conflictos en lo vincular. Podrían aparecer problemas concretos, más disruptivamente en esta revolución solar, en relación a lo venusino, que toquen, que tironeen de cuestiones vinculares de la carta natal. Este año Venus está en... Bueno, pero no me iría a pensar en esto. Casi 3 meses después, entonces, de la revolución solar, aparece un tema venusino que me hace registrar algo de lo fallido, de lo incómodo, de lo que nunca logro. Puede ser en relación a los temas venusinos: nutrición, sustancia, alimento, trabajo. Che, la puta madre, al final nunca gano la plata suficiente. Doy un montón y nunca me pagan. O en relación a la otra área de los temas venusinos, los vínculos, las parejas, los amores. Che, otra vez este muchacho vino, me acarició 5 minutos y se fue. Pucha. Me confronto con eso. También puede ser que el contacto con las heridas en relación a determinados temas se dé al revés. Vino este pibe y me llenó de amor. Me inundó de amor. Di este taller y me llené de plata. Se terminó ese tema. Ya está, ya no está más. La herida se tensa cuando hay una repetición de lo que duele y cuando hay una trascendencia. En los dos casos. Otros indicadores pueden decirnos por qué lado va la cosa. Hablando de un año de aperturas, podría ser que lo que pase sea algo nuevo y algo distinto, que es un poco lo que trae en general el año. Por otro lado, tengo a Urano arriba del Quirón natal de la persona. Esta progresión simbólica de Quirón tocando su Venus dialoga un montón, resuena un montón el Quirón natal de esta persona, que está recibiendo un aspecto partil en la revolución solar de Urano. Esto que trae una dinamización muy profunda de los temas quironianos en la vida de esta persona. Quirón en casa 4. Entonces, muy probablemente haya cosas que pueda vivir esta persona que cambien muy profundamente su relación con lo quironiano. Que tengo a Urano ahí, o sea, lo quironiano se le va a dinamizar un montón. Lo que traiga este acontecimiento casi 3 meses después del cumpleaños va a participar mucho en ese tránsito que dinamiza la relación con la herida de esta persona. Perfectamente acá podría entrar la escena de viene Roberto y me ama un montón, o de la repegué. Hice este taller que era una pavada, me resultó re fácil, re sencillo, fui, lo di y gané un montón de plata. Como se termina una especie de repetición de escenas en donde, no sé, no me valoran lo suficiente, tema venusino,
No me dan amor, tema venusino. No me reconocen, tema venusino. Ahí lo que hay que ver es por dónde viene el tema natal en relación a Venus. Estás muteada, Lili. No, estoy buscando mi Venus natal. Ah, está ahí en Aries, en la casa Ya 3. lo vi. Está buscando a Roberto. Sí, sí. Pienso, bueno, es que igual como hay varias cosas que me están como, pienso, ¿no? Como que fue muy interesante después de que charlamos cuando me hiciste esta rebo, Ajá. este, decías algo del tema de los intestinos. Ujú. Entonces, así, digo, no quisiera como tomar mucho tiempo porque es algo largo, pero tuve un tema en la noche, o sea, así entre el sueño, me despertaba mareada. Entonces tuve unos días en donde me estuve así despertando mareada. Bueno, un día, fueron 2 días en realidad, pero un día fue muy intenso. Y justo esos días estaba muy estresada, traía como muchas cosas encima y me sentía muy estresada. Entonces fui al otorrino, me dijo que no tenía yo nada en el oído, que era muy extraño, me mandó al neurólogo, Ajá. pero, pero yo como un poco, la verdad es que como que no sentí tanto feeling con el otorrino, entonces dije me voy a tomar un tiempo, o sea, creo que tengo que escuchar mejor qué está pasando con mi cuerpo y después veo si voy al neurólogo o no, ¿no? O sea, no descarté la opción, pero tampoco fue como... Bueno, entonces aquí el tema es que empecé a tomar algunas vitaminas, como que traté de relajarme, encontré una tensión que traía yo en el cuello, pero también me di cuenta que justo traía yo como muy tensos los intestinos. Y sí, pues mi tío había estado ahí media extraña, ¿no? Entonces trabajé con eso, como que no me fui al cerebro, me fui a trabajar con mis intestinos. Ajá. Y pues ya, como que pues me he sentido mucho mejor al respecto, ¿no? Ya fueron 2 días de mareo, ya no me ha vuelto a dar y estoy pues como bien en ese sentido. Ahí va. Y luego lo otro pues que quisiera compartir es que justo en bueno, digamos que la tensión en el cuello había sido como de lado, ¿no? O sea, como en estas partes de aquí. Ajá. Y cuando hice una constelación, porque justo en esos días, pues teníamos taller y tal, entonces regreso, ¿no? Como cuando yo he hecho constelaciones habitualmente, la compañera con la que trabajo hace constelaciones en diferentes lugares del país, y cuando viene a Oaxaca, habitualmente yo no constelo, sino constelamos en línea cuando va a alguna otra ciudad, porque el grupo con el que estoy, yo soy coprofesora, digamos, acompaño la formación del diplomado. Entonces un poco ella me decía, no, pues para no exhibirte con el grupo, ¿no? Como cuidando esa parte, pero bueno, yo la verdad es que soy bastante abierta como a hablar de mis heridas, pero fue justo en esos días en donde con el grupo que se está formando en el diplomado, pues compartí este síntoma que traía, ¿no? Entonces hice un ejercicio ahí como de abrir y hablar de mis heridas justo en particularmente de eso, y porque además salió un tema bien interesante. Tú me habías dicho cuando hicimos la rebo que algo que algo iba a mirar o a tener que mirar como en relación a, dijiste tal vez tu abuela, Ajá. ¿no? Entonces lo curioso es que cuando salió este tema del síntoma en la constelación, salió un tema con mi bisabuela. Mira. Ajá, mi bisabuela materna. Claro. La Y mamá lo de la mamá curioso de es tu que mamá. la abuela, digamos, de mi mamá, ¿no? Entonces, Claro. lo curioso es que ya después, o sea, como que hicimos la constelación y tal, como que tomé lo que tenía yo que tomar de ahí, pero al otro día, porque además del lado izquierdo era donde me mareaba yo más, Claro. y al otro día cuando despierto,
me viene así, porque soy mucho que en los sueños a veces me llega información, ¿no? Entonces, justo Sí. despertando, veo a mi bisabuela materna murió después de haber parido a un bebé y Ajá. murió como ahogada, tosiendo sangre, ¿no? Decían que escupía Wow. sangre. En algún momento que planteé esto con una chava con la que iba, que me diera masajes, que también es partera, me decía, se le reventó tal vena, ¿no? Que cruza del corazón al cerebro y que no sé qué, una cosa así. Y eso fue lo que mató a tu bisabuela, ¿no? Entonces pero ella cuando me dijo eso, pues señalaba como la vena atravesando el cuello. Claro. Y me parecía súper loquísimo, loquísimo, loquísimo todo ese asunto, ¿no? Bueno, pues Fantástico. siento que todo eso o sea, más bien como esto que has compartido de las progresiones simbólicas y eso, no, a lo mejor no sé si particularmente con las fechas que compartes, pero sí ya está habiendo algo de eso, digamos, ¿no? En Estos el camino. este mareo y qué sé yo, sucedió ¿cuánto tiempo después de tu cumpleaños? Porque ahí lo que tenés es el ingreso de Neptuno en Aries. Que yo le diría, Como dos, ese mareo en el 2 sueño, meses. 2 meses después. Ok. Sí, en principio las progresiones simbólicas no tiran ningún elemento puntual, por lo menos no lo vi. Recién que miraba, podría 2 meses después, Venus toca al Sol, pero nada de estos temas tendrían que ver con eso. Aunque, bueno, por ahí no sé, porque es regente de Quirón y todo esto que estás contando es muy quironiano y es muy todo esto que pasa en tu casa 12, ¿no? Esto, ¿qué trae Lili? Mareos en el sueño. ¿Qué voy a mirar? La casa 12, por ahí Piscis, por ahí Neptuno. Todo ahí. Entonces, bueno, evidentemente ahí está muy fuertemente este tema. Esto me lleva siempre al eje. Entonces ahí del otro lado la tengo a la luna negra haciéndole oposición con Venus. Entonces el síntoma en el cuerpo está revelando algún contenido muy profundo del inconsciente. Tal cual era así. ¿Cuál era el contenido profundo del inconsciente? La muerte de esa bisabuela. La bisabuela, por casas derivadas, me voy a dejar de hacer el misterioso y les voy a pasar esta semana un video para que vean qué son las casas derivadas. La bisabuela materna, la mamá de mi mamá, por casas derivadas, está en la casa 4, en donde Lili tiene a su Quirón. Esa bisabuela, ligada con... ¿Cuál es una herida quironiana de Quirón en Tauro por excelencia? Ese familiar que se murió durante el parto. Como que en el manual de Quirón lo pongo ahí arriba, en el tope de las heridas quironianas vinculadas con la herencia familiar, ¿no? Con lo que viene pasando. Mi mamá se murió durante el parto, mi abuela se murió en el parto, y entonces mi mamá no tuvo mamá, y por eso ahí está mi Quirón en casa 4, ¿no? Hay una herida en relación a la falta de cuidado por esa madre que murió durante el parto. Chucky es una herida muy profunda del inconsciente que se revela este año en ese aspecto Luna Negra Neptuno, con Neptuno en casa 12. Y que también hay un cierre muy interesante y muy valioso porque está Saturno en esa casa 12, ¿no? Cosas que se terminan, finales, límites, chao. Esto que se termina liberando una energía para que aparezcan cosas nuevas. Este cambio, esto que pesaba, este temor en tu inconsciente en relación al parto, este dolor en relación a esa ausencia vinculada con esta muerte, el dolor de esta abuela que murió ahogada en su propia sangre, cede. Algo de todo este movimiento permite que algo de esto que estaba ahí dando vueltas se calme, se sosiegue. Esto libera energía, ascendente en Aries. Una energía que se libera y que se abre. Muy fuertemente este año a partir de disoluciones de temas del inconsciente profundo. Neptuno en la casa 12 y en Piscis. Bien. Es loquísimo porque esto de la madre muriendo en el parto, mi papá también fue huérfano a los 3 meses de nacido, o sea, tal vez no fue como en el parto, pero fue muy, muy bebé, o sea, 3 meses. Ujú. Y como que esta parte de la orfandad y como esa herida, pues la había trabajado mucho desde esta mirada a la historia de mi papá.
pero voltear ahora a la historia de mi mamá también ha sido muy fuerte. Dentro de los valores de la casa 4 está el padre. Ese Quirón Claro, en sí, casa 4 y esa eso. herida de orfandad, esa herida de paterna, ¿no? Ese padre herido. ¿Ale? ¿Vos ves en la casa 4 al padre, Seba? ¿Y en la casa 10 a la madre? ¿Crees que Sigo los a Liz Green y a Melaine Reinhardt en esto. Ella en su libro sobre Quirón, Melaine, lo plantea muy claramente. Dice, y Liz Green hace eco de esto después, o al revés, no sé quién lo dijo primero. Lo que dice es, en la casa 4 está el progenitor escondido, el progenitor oculto. Si la persona con la que yo más contacto tuve fue mi mamá, la voy a encontrar en la casa 10. Si la autoridad dentro de casa fue mamá, la voy a encontrar en la casa 10. Esto tiene que ver con la burguesía. Perdón, Nat, que esto ya lo escuchaste, te vas a aburrir un poco. El Me surgi- encanta, me encanta. el Ah, surgi- bueno. De hecho, todas las clases de ese seminario las vi 2 veces. El surgimiento del capitalismo hace que los hombres salgan de casa a trabajar y que en casa se queden las mujeres. ¿No? El hombre en la fábrica, bueno, en un principio los niños también en la fábrica, pero cuando se le da consistencia al capitalismo moderno, el hombre está en la fábrica, la mujer en la casa. Entonces, dentro del entramado familiar, mi papá es un misterio, no lo conozco. Antiguamente, cuando papá era el que tenía un oficio y ese oficio me lo enseñaba a mí, yo se lo enseñaba a mis hijos y así, papá estaba en la casa 10, porque él era la autoridad dentro de la casa y el que daba todo el marco. Y mamá, por lo misterioso que es en sí el universo de lo sensible y de lo femenino, estaba en la casa 4. Lo misterioso pasaba por ahí. Con la burguesía se hace inversión. Y hoy por hoy nos vamos a empezar a encontrar, sobre todo desde la generación de mi hijo y por ahí un poquito anterior, cada vez más con que los padres pueden estar en la casa 10, porque hay padres más presentes. Pero no, por norma general, en las familias, papá está en la casa 4 y mamá en la casa 10. Por norma general. Se puede preguntar, se puede indagar. La casa 4 del padre, esa herida está vinculada con el padre. Pero la casa 4 sigue siendo la casa del cuidado, de la protección, de la contención, la casa de cáncer. La herida tiene que ver con eso. Un padre a quien le falta contención y cuidado. Bien. Esas serían entonces las progresiones simbólicas. Otra que podría señalar de la revolución solar en relación a la carta natal es la cúspide de la casa 4 en los 8 grados de cáncer, el nodo norte natal en los 13 grados de cáncer, casi 14. Entonces tenemos, por el que lo pongamos en los 14 y en los 8, para redondear esos 6 minutos de diferencia, tenemos una distancia de 5 grados, 8 y 5, 13. Entonces 27 de mayo, 27 de junio, 27 de julio, 27 de agosto, 27 de septiembre, 27 de octubre, los inicios del año van a tener que ver con algo en relación al hogar. La persona puede mudarse, porque esto coincidiría también con el sol, con el ascendente anual pasando a la casa 3, con el sol entrando en la casa 3, Tuki, hogar, casa, o podría tener que ver con concebir de otra forma la propia historia, con tener otra mirada, otra perspectiva, otra visión en relación a lo que viene pasando en la vida de esta persona, en su historia, y en relación al hogar, a los cuidados, a la familia, a lo familiar. Una nueva mirada que se abre. ¿Por qué una nueva mirada? Porque simultáneamente con este tránsito de 5 meses después se da ese pasaje del ascendente a la casa 3 y del sol a la casa 3. Ascendente superpuesto a la casa 3 natal y el sol entrando en la casa 3 de la revolución. Entonces otra forma de pensar, de mirar, de nombrar la historia. Algo inicia. Ese inicio le da más lugar a un propósito muy profundo de esta persona en relación a el universo de la intimidad, de lo sensible, de lo emocional, de lo materno. Otra superposición de casas con planetas, la cúspide de la casa 5 con la luna natal. 9 grados de distancia y pico. Después también tenemos la superposición de la luna negra con el Marte natal.
que se va a dar en algún momento, ¿no? 4 meses más o menos, 4 meses y pico. La casa 7 va a llegar a tocar a Saturno, no va a llegar a tocar a Plutón, porque si le sumamos 12 grados a los 11 grados de esta cúspide, nos da 23 y Plutón está en los 24. Así que vamos a tener 4 meses después la casa 7 tocando a Saturno. Bueno, eso. De ahí vamos viendo qué planetas tienen mucha centralidad en la carta, miramos un poquito más. Sí, Ale. A mí en la Rego tengo el fondo del cielo con el medio cielo dado vuelta, invertidos. Ajá. ¿Qué significaría eso en cuanto a la superposición de casas? Como yo siento que se me dio vuelta el árbol literal este año. Yo lo Claro. estoy terminando, realmente se me dio vuelta todo, revolví todo, o sea, como muy desde ese lugar. Pero como que en la superposición, no sé, con Quirón en medio cielo, ¿sí? En Ujú. los sentidos. Cerramos la clase sin pausita hoy, ¿no? ¿Estamos bien para eso? ¿O alguien necesita ir al baño, hacer un cortecito? Ahí. Vamos Me a ver quedo la con carta de Ale para ver esto que 10, dice. casa 10, casa 4. ¿Lo mando al grupo? Yo creo que la debo tener, ¿no? La calculo. Sí. ¿Cómo era tu apellido, Ale? Bueno, No, entonces no la tengo. bueno, entonces no, tranqui. No, pero dale, pásame, total la calculo en un segundo. La reenvío al grupo. La La debo tener en algún superposición. lado, pero más rápido la calculo. Decime tu día, 5 de octubre del 92. hora, 9:20. Buenos Aires, ¿no? Sí, capital. Bien, y cumpliste años acá en Tras la Sierra. Sí. Yo siempre lo calculo para Villa Dolores. Y lo que sería planetas retrógrados, pues tengo Júpiter retrógrado en el ascendente. ¿Toma igual de fuerza? Pues no lo sentí en esto, estaba escuchando y viendo los grados. ¿Dónde Y está digo, mi buena suerte, viejo? Dijo Ale. Me prometieron buena suerte. Bueno, un Júpiter retrógrado no traería especialmente buena suerte. Si nos ponemos lineales en esa lectura, ¿no? Sí, Júpiter Júpiter me directo. está cagando. Lo Me que vino traería- para allá la revolución. Lo que traería un Júpiter retrógrado es una revisión de sentidos, una revisión de narrativas, una revisión de, en este caso específico, el Júpiter retrogradando en Tauro, tocando el ascendente de manual Tauro, es una revisión de qué sentido tiene para mí, cómo interpreto, cómo entiendo la materia y la sustancia. ¿Qué relación conceptual, filosófica, ética, moral tengo con la materia y con la sustancia? ¿Se vio la relación que hice? Sí, tiene sentido. Pero sí, no, te recaga, ¿viste? Lo tenés retrógrado. Te jode la vida. Bien, entonces acá tenemos la superposición. Y esto que decía Ale, de casa 4 sobre casa 10. Primero una lectura lineal. La casa 4 abriendo en la casa 10 lo que me va a traer es inicios del año en relación a la profesión, al oficio y demás. Los comienzos del año van a tener que ver con temas de la casa 10. Esa sería la lectura más sencilla, más simple. Después sí, cuando digo, ¿qué es lo que pasa para yo tener la casa 4 abriendo en la casa 10? Que está toda la carta dada vuelta. Eso pasa muchas veces cuando tengo el ascendente en la 7, pero en este caso pasa con el ascendente en la 6 natal. En parte hay algo de esta lectura que hace Ale que está bien, que es válida, que es, tengo las cosas al revés, y entonces cierta reelaboración de mi mundo íntimo va a cambiar profundamente mi relación con lo profesional y viceversa. Cuestiones que pasen en el ámbito profesional van a cambiar mi relación con lo laboral, con lo íntimo, con la construcción de hogar, con lo familiar.
Esa inversión trae un poco esto. Del mismo modo con el resto de las inversiones que se van a dar. Un trabajo sobre los vínculos que va a cambiar la relación con mi propia identidad, un trabajo con los bienes heredados, casa 2 superpuesta a la casa 8, quiero decir. Vamos a hacer un pequeño recorrido de esto. Yo ya estoy medio perdido, nos quedan 2 clases más, ¿no? Creo que sí. Vamos a hacer un análisis de esa relación, ¿no? ¿En qué casa abre el ascendente? Vamos a hablar un poquito de eso. Y las superposiciones. Ahí por ahí entremos en más detalle de esto, pero traería esto. Acá tenemos un lindo ejemplo para las progresiones simbólicas, que es que la casa 4 está abriendo dentro de la casa 9 natal, porque está en los 17:43 y el medio cielo está en los 18:32. 18 grados 32 minutos. Poquitito menos de un grado. Entonces, un poquitito menos de un mes después de la revolución solar, ya tenemos la casa 4 dentro de la casa 10. Y es el momento en donde empiezan los nuevos proyectos, los nuevos lugares profesionales, que probablemente estén ligados a esa revisión de la relación con lo material. Tema anual se vuelve muy fuerte cuando tengo un planeta muy cerca del ascendente, los temas que trae ese planeta, que van a estar muy ligados al tema que propone el signo. En este caso tenemos muy claramente un tema anual que está vinculado con Tauro, Tierra, Júpiter retrogradando y tocando el ascendente. Entonces, un cambio en la relación, en las concepciones, etcétera, respecto de lo material. Superpuesto con la casa 6. Entonces, tenemos algo muy fuertemente dirigido a una pregunta y un trabajo en la relación con la materialidad, con la sustancia. ¿Qué nos aporta el regente del ascendente? La regente anual Venus está en Leo. ¿Esto qué indica? Hay una relación entre el oficio, la profesión, el trabajo y la vinculación con la materia y con la sustancia y la identidad. Pero además está en la casa 4. Entonces, en la identidad, tanto como más leoninamente hablando, como más cancerianamente hablando. ¿Qué relación tengo con mi lugar de origen, con mi familia, con la pertenencia? ¿Y qué lugar tiene en mi vida mis propios deseos, mis propias motivaciones, mi propia vocación? Toda esta complejidad trae a trabajar este año en la simpleza de la materia. No tengo un mango y le pido plata a mi mamá. Me doy cuenta de lo que me cobra mi mamá para prestarme plata. Consigo un trabajo nuevo que me da un montón de autonomía, de independencia, y hay algo ahí que me abruma. ¿Qué va pasando en relación con la materia, con lo laboral, con lo profesional en este ciclo? Va a estar cambiando profundamente mi propia identidad. En la carta natal, Venus está en la casa 12 en conjunción con Plutón, una conjunción medio lejana, pero podríamos considerarla. Entonces, el año va a estar trabajando con concepciones de lo material, de lo económico, de lo laboral y del disfrute de la vida, muy profundamente familiares, en donde hay elementos de mucha fidelidad, Venus en Escorpio y en casa 12. Parte de lo que va a estar trabajando este año. Esta Venus por tránsito, esta Venus del arrebo, desafía un montón a esa Venus en Escorpio natal. Bueno, pará, no, yo quiero lo que yo quiero, no lo que quiere mi familia que yo quiera. Todo un desafío ahí. Esto es lo que trae Júpiter retrógrado. Cuando está retrogradando tiene más que ver con Piscis, tiene más que ver con disoluciones y con liberaciones. Directo también tiene que ver con la libertad. Pero no es que va a estar liberando cosas, ¿no? Y vayan a la imagen de Caruti para el signo de Piscis, de los chaboncitos buceando, yendo a lo profundo del mar, levantando piedras para liberar cangrejos. Eso hace Júpiter, libera los cangrejitos del fondo del mar, retrogradando. Es maravillosa la astrología, ¿o no? Sí, totalmente. Sí. ¿Cómo están? Bien. A mí me pasa con la astrología, yo tengo Urano en el medio cielo,
Entonces me aburro con mucha facilidad. Y me pasa, es como el dicho del filósofo, solo sé que no sé nada. Cuanto más profundizo en la astrología, más sé que no sé nada y eso me genera muchísima más curiosidad, dinamismo y hace que no me aburra, no me aburro nunca, no me puedo aburrir nunca. Sí, es hermoso, ¿no? Mientras más estudias, menos sabes. Sí, sí. A mí me quedó mucho dando desde el principio de la clase al servicio de que la información, como me pareció re interesante el planteo y esa charla en cuanto al enfoque de esto, como abrumar, o sea, con la gente con la información cuando no está capaz dispuesta, como eso me quedó como muy el percibir, Claro. muy presente. En las constelaciones familiares se dice que es al servicio de la vida, ¿ves? ¿Tú también tienes formación en eso, no, Alejo? Sí, en el segundo año. Y Ajá. bueno, y Júpiter retrógrado al año creo que tiene que ver con eso, con una constelación puntual que trataba de eso, como que trataba de eso, de los valores, del lugar, o sea, como asociado al fondo y el medio cielo, lo vi muy relacionado a eso. Ajá. Por eso estaba la relación en la red. Creo que estoy viendo mi rebo y tengo una pregunta de las progresiones. Ajá. Espérate que a ver si vuelvo a ver lo que vi recién, porque estoy medio con el cerebro, tipo que me sale un mito. ¿Qué era lo que vi? La luna en la rebo, ¿no? Ajá. Sería, según las progresiones simbólicas, yo la luna la tengo en la casa 7. Casi en conjunción con la casa 7. A ver, sí, está bien, sí. Con mi casa 7 natal. Pero el arrebo, 4 o 5 meses después sería de mi cumpleaños, pasa la luna a la casa 8. Y en Cáncer. ¿Se puede tratar de una muerte simbólica de la mamá? ¿O? Porque además, la casa 12 del arrebo me abrió sobre mi luna y mi Plutón que están en conjunción. Cierres, finales. Cosas que Sí. clausuran. Ahí esta mirada de Fabi de Neptuno ligada a la muerte, también, ¿no? Como disolución, final, cierres, clausuras, cosas que terminan. Porque si miro la progresión simbólica del pasaje de la fecha en la cual la luna del arrebo, ¿no? Pasa a la casa 8, Ajá. es la fecha exacta en la cual casualmente hay como un final muy grosso respecto de lo que significa para mí mi mamá. Re. ¿Está bien leído? Sí, absolutamente. Está muy bien. ¿Qué es Eso. eso, pa? La muerte tiene Te una digo de presencia. La muerte tiene una presencia casi cotidiana en nuestras vidas. Y a lo largo Mira. del camino de nuestra existencia nos vamos a morir un montón de veces. Nuestra madre se va a morir varias veces y nuestro padre también. Entonces, leer muerte física es un poco arriesgado siempre. A veces puede pasar, digo, puede pasar. Alguna vez le vamos a acertar. Pero la mayoría de las veces van a pasar este tipo de cosas que traen, ¿no? Como se me cayó mi vieja, ¿no? El lugar que Tiene ocupaba un ya. pensarte muy zarpado, como tipo esto lo que significa a nivel simbólico matar a la mamá, que es un proceso de toda la vida en realidad, ¿no? Pero llegar a un punto muy específico en el cual además en este caso en particular implica un límite respecto del vínculo. Claro. Y la fecha de la progresión es tipo ¡pim! Que perfectamente a veces la muerte de la madre puede ser un gesto como muy amoroso que haga mamá. Como, toma, hijo, te regalo esto. Y con esto que te regalo, abro plena conciencia a que ahora vos te cuidás a vos. Y yo te miro desde otro lugar. Sos un No adulto. necesariamente tiene que ser... Claro. Puede ser un proceso muy dulce y hermoso y armónico. En este caso estamos hablando de una casa 12 que cierra una luna Plutón. Bueno, evidentemente algún conflicto probablemente haya. Pero no Sí. necesariamente la En mi muerte. caso por ahí no fue tan dulce.
sí Ajá. como yo lo viví, porque Claro. eso para mí implicó posicionarme diferente respecto de mi función materna. Ujú. Entonces, para mí es como muy relacionado el dolor con, o sea, directamente proporcional a lo hermoso que se abrió al respecto. Ahí está el tema anual. Ascendente Sagitario, liberación. Total, Todo lo que muere, total. libera. Es claro, le Total. encuentro un sentido a esa muerte rápidamente. En muchos casos lo que va a pasar con esa casa 2 en Escorpio, con el ascendente en Sagitario, es que yo termino un duelo y algo se libera y se abre. Quisiera introducir en estos 10 minutos que nos quedan, así se quedan en la semana pensando en esto, el tema, como es esto último que vamos a pensar, que es la relación entre el ascendente anual y las casas natales. Creo que ya lo tiré medio así revoleado y lo entendieron, pero me voy a detener un cachito a traer esta información. Tenemos, por ejemplo, esta revolución solar, que es la de Lili. En esta revolución solar, el ascendente, el comienzo de la revolución solar, está en los 11 grados de Aries. Cuando yo miro la carta natal, me falta tenerla acá dibujadita. Cuando miro la carta natal de Lili, me voy a encontrar que los 11 grados de Aries están acá, adentro de la casa 3. De 2, perdón. La casa 3 empieza en los 15 grados. Tenemos, estos serían los 0 grados de Aries. Estos serían los 10 grados de Aries. Y acá del siguiente palito son los 11 grados. Acá estaría el comienzo de esta revolución solar. Yo lo que hago en la superposición es ordenar la carta natal en relación a dejar el ascendente fijo del arreo, pero también se podría hacer al revés. Las dos formas valen. Creo que astro.com hace esto contrario, ¿no? Deja fija la carta natal en su dibujo habitual y acomoda la revolución solar para que el ascendente coincida. ¿Y esto qué va a hacer? Que coincidan todos los signos. Fíjense que acá tenemos los 0 de Aries, los 0 de Aries, los 0 de Tauro, los 0 de Tauro, ¿no? Hay un match ahí. Lo que va a cambiar es el sistema de casa. Esa superposición nos va a permitir dos cosas. La primera, terminar de definir el tema anual. El tema anual es Aries, es la posición de Marte por casa y por signo, es la posición natal de Marte por casa y por signo, es el lugar del Sol, es la casa del Sol en la revolución solar, son los temas del Sol por aspectos en la natal y en la revolución solar, pero además es esta superposición, que lo que me va a traer es una información específica de en qué áreas de la vida yo voy a tener posada la atención. Ascendente abriendo en la casa 2 natal va a traer temas vinculados con la casa 2. La valoración personal, el trabajo, los bienes, los recursos, los bienes inmuebles en particular, la relación con la sensualidad, la relación con la sensorialidad, temas de la casa 2. Fíjense que podría yo tener un ascendente en Aries que abra dentro de la casa 3. Ahí cambiaría la cosa. Es más, hace 4 años esto sucedió. ¿Se acuerdan que decía la semana pasada que tenemos una seguidilla de 3? El primero en los últimos, el medio en los primeros. Bueno, hace 4 años pasó. El ascendente en Aries abría dentro de la casa 3. Entonces, los comienzos del año que trae ese ascendente, la fuerza de iniciar y de abrir y de empezar, se dio dentro de la casa 3 natal. Entonces, capaz que Lili empezó a enseñar, estudió algo nuevo, una apertura en diálogo con los temas de la casa 3. Un hermano de Lili o una hermana de Lili empezó a hacer algo nuevo, algo distinto, y eso influyó en la vida de Lili. Sobre todo pensando que es una persona geminiana, los temas de casa 3 son muy importantes. Entonces, lo que pudo haber pasado ese año con los hermanos de Lili y con las hermanas, le pudo haber traído una información que le permita a ella reacomodarse y abrir una nueva etapa, abrir un nuevo camino. De esa diferencia, ¿no? El tema termina de completarse viendo esta superposición. Pero además de esto, además de todo lo que tiene que ver con el tema natal, va a pasar una cosa más, que es que el resto de las casas de la revolución solar
van a estar en superposición con casas de la carta natal. De este modo, ascendente abriendo en la casa 2, la casa 2 abre adentro de la casa 3. Entonces, lo que este año trae la casa 2 va a tener que ver con la casa 3 natal. Los recursos, la acumulación, la valoración de la palabra, de la comunicación, del entendimiento. Yo puedo ver con otra mirada que le dé más valor mi capacidad de comunicar, de hablar, de expresarme, de entender, de estudiar, a mis hermanos, a mi barrio, a mi territorio. Valoro temas de la casa 2. Perdón, temas de la casa 3. Acumulo temas de la casa 3. Hago engordar y crecer cosas de la casa 3. Y ahí vemos una casa 3 en Aries, a Venus ahí. Podemos pensar algunas cosas más de esa casa 3 y que pueden estar creciendo y engordando este año. En particular en esta revolución solar hay mucha acción en la casa 2. Es un año muy vinculado con el trabajo, con el enriquecimiento, con el engordamiento de temas de la casa 3. Y de temas de todos los planetas que están ahí, ¿no? También esto va a estar ligado. Si observamos esas progresiones simbólicas de las que hablaba, muy rápidamente la casa 2 pasa a estar en la casa 4. Entonces este engorde, que todo el año va a tener que ver con la casa 3, también va a tener mucho que ver con la casa 4. Porque 2 meses después, por progresiones simbólicas, entonces puede ser que Lili se mude a una casa más grande, ponga más plantas, decore su casa, dé clases en su casa, ¿no? Hacen todas estas cosas. Me habías hablado de eso, ¿no, Lili? Ya llevo un año. Cumplí un año ahora en julio, justo de hacer esa mudanza y comenzar a dar clases en casa y eso. Ahí va. Bueno, es un año en donde eso se expande, crece, se disfruta más. Después tenemos la casa 3, que abriría 12 grados 41 al final de la casa 4. Entonces la comunicación, la palabra, los temas de la casa 3 van a estar ligados a la casa 4 natal. Temas con hermanos y qué sé yo, casa 4 natal, pero muy cerca de la casa 5, entonces ya hablando de cosas de la casa 5 también. Puedo encontrar otras palabras para nombrar mi vocación, puedo encontrar otras palabras para darle voz a mis deseos, puedo encontrar nuevos lenguajes que me permitan comunicar más precisamente mis pasiones, lo que a mí me motiva, lo que a mí me enciende ese fueguito de la casa 5. Puedo encontrar otras formas de dialogar con mis hijos, si los hubiere, ¿no? Encuentro nuevos canales de comunicación, no sé, empieza mi hijo a hacer una nueva actividad deportiva que podría venir por el lado de Ascendente en Aries y lo llevo todos los días o, no sé, 2 veces por semana a practicar tenis y en el camino vamos charlando. Me cuenta cosas y yo le pregunto y me habla y me dice. Encontramos nuevas vías de comunicación porque hay un interés que de pronto mi hijo tiene y que yo sé algo de esto, entonces charlamos. Encontramos un nuevo juego para hacer. Esa superposición, casa 3-5. La casa 4, como les decía, es una casa que tiene que ver con los comienzos del año. Entonces, lo que va a empezar este año tiene que ver con temas de la casa 6, acá en este caso. Arquetípicamente, cuando tengo la casa 1 abriendo en la casa 2, la casa 4 está en la casa 5. Entonces, lo que inicia son temas de la casa 5. Pero acá se corrió un poquitito, entonces lo que inicia, lo que abre este año, son cosas de la casa 6. Trabajos, nuevas rutinas, nuevas formas de vivir el día a día, ¿no? Como me organizo distinto mi agenda semanal, aparecen cosas nuevas. Como está en Cáncer, podría pensar que la relación con la casa y la rutina en relación a la casa y el trabajo varía y le puedo dar más lugar a estar en mi casa durante este arreo. Si me ocurre una mascota nueva, podría ser también. Perfectamente. Adopté un gatito, por ejemplo. Totalmente. O con esas progresiones simbólicas, 4 meses después, o creo que eran eso, 4 meses, no, 5 meses, un gatito adopta a Lili. Se le instala, así de pronto. Tengo un gato en mi casa, ¿qué pasó? Es el destino, ¿no? De hecho, sí yo no tengo gato, Ujú. pero en el fraccionamiento en el que vivo hay muchos gatos.
Entonces hay un gato particularmente, que es un gato negro, Ajá. que de pronto se mete al jardín y está ahí, ¿no? A veces ahí está. Y es muy curioso porque es muy silencioso, o sea, como que casi va así como muy... Y en el taller pasado de constelaciones familiares hubo un momento en el que se le dio por aullar, Ajá. justo ahí pegado en la ventana, ¿no? Entonces, tengo un gato visitante. No, capaz que pegas más onda y le empezás a dar de comer o algo así. Em, bueno, y así. Se siguen evaluando el resto de las superposiciones. Seguimos en la próxima, viendo las demás, viendo qué trae específicamente. Voy a cerrar hoy diciendo que así como la casa 4 trae comienzos del año, la casa 8 habla de clausuras, de cierres y de finales, y en esa superposición se va a volver como muy tangible de qué finales habla, en la superposición de casas, y la casa 12 también, cosas que terminan, que cierran, que concluyen, y ahí en la superposición vamos a ver información específica de qué se tratan esos finales. En este caso tenemos la 8 y la 12 cerrando en casas de fuego. Entonces hay algo de la identidad de esta persona que va a terminar. Parte del tema anual es la identidad, porque es un ascendente en fuego. Entonces hay algo de una identificación de Lili que termina, que cierra y que concluye, y una nueva identidad que puede finalmente aflorar. ¿Fabi? Sí, ¿por qué la casa 4 la relaciona con cosas de comienzo? Eso no lo entendí. Yo tampoco entiendo por qué, pero es ese era el valor que se le atribuye. Bien. Ni idea. Siempre hablamos del arreo en la superposición a la natal. Claro, sí. En el- Como el tema va a ir en ese sentido, digamos. Es la mirada que trae Liliana Ortiz, Fabi. Bien. Los comienzos del año ligados a la casa 4 y los finales, cierres, casa 8 y casa 12. Es la mirada de ella. No sé por qué, viste que a mí me repasa astrológicamente que llego muchas veces a cosas que, bueno, esto no tiene un fundamento, pero dale, vamos. Yo lo pensé como, bueno, pensé casa 4, cáncer, maternidad, nacimiento, por ahí lo pensé. También pensé que probablemente tenía que ver con que o sea, cáncer es cardinal, Ajá, pero bueno, no sé, por ahí. Ajá. ni idea. Me parece un poco extraño, pero la verdad es que refunciona. Como, es verdad que cuando lo aplicas ese criterio refunciona para interpretar y efectivamente pasa, ¿no? Esos comienzos anuales. También es cierto que me costaría pensar la casa 4 como, al igual que las otras casas de agua, siempre el agua tiene que ver con eso, de concluir, de incorporar, de sintetizar, pero me costaría pensar a la casa 4 en ese sentido, como de finales también. Pero las raíces, Claro, después disolución del agua, que es la 8 y la 12. claro, Sí, pero de una. Bien. Bueno, gracias. Gracias a ti. Seguimos la semana que viene analizando esta, la superposición de los ascendentes y qué pasa con el resto de las casas. Gracias. Gracias. Feliz fin de. Que estén muy bien. Ya. Recording stopped.